Muy buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. En la semana número 15 en tecnología para segundo medio vamos a comenzar a trabajar con las energías renovables. Para eso vamos a evaluar los pros y los contras de las distintas tipos de energía eléctrica que se pueden generar mediante fuentes de uso renovable, eh, ya que en las actividades que teníamos previstas, ¿cierto? De generar proyectos a lo mejor en nuestros hogares, es más difícil llevarlo a cabo debido a que cada uno de ustedes tienen una situación distinta y diferente. Entonces es más difícil aunar, ¿cierto? Estos proyectos a lo mejor propuestos, y además el hecho de los materiales se complica, así que nos vamos a enfocar principalmente a la investigación. Para eso vamos a comenzar explicando un poco lo que es la energía eléctrica. Todos sabemos perfectamente qué es y cómo funciona, ¿cierto? Ya que la utilizamos de manera diaria. Cuando enchufamos el microondas, cargamos los celulares, vemos la televisión, pero ¿cómo se genera la electricidad que utilizamos en el día a día? Es un largo camino desde la creación de la energía, ¿cierto?, hasta que llega a las viviendas. Pero siempre empieza en las distintas centrales de generación eléctrica. Estas centrales se encargan de convertir en energía eléctrica final y útil, ¿cierto?, para el usuario a partir de diferentes materias primas, como lo son tradicionalmente el uranio, el gas natural o el carbón. Pero en el video correspondiente a esta semana vamos a comenzar a visualizar distintos tipos de energías, ¿ya? Con el avance de las nuevas tecnologías y una mayor preocupación por el entorno, las centrales se centran cada vez más en el uso de fuentes de energía renovables, en lugar de las fuentes más bien tradicionales que son contaminantes, y además con el uso, cierto, de los fósiles, la quema de carbón, que no son tan beneficiosas o cuidadosas con el medio ambiente. Entonces, dependiendo del tipo de fuente de energía que utilizamos para crear o generar la energía eléctrica, vamos a hablar de distintos tipos de central, ¿ya? Y además vamos a ver cómo se puede generar la electricidad de uso diario. Existen, ¿cierto?, distintos tipos de fuentes de energía. Las energías renovables, tenemos lo que es la energía eólica, obteniendo la de la fuente del viento en la tierra tanto como en los océanos. Tenemos la energía solar o térmica, ¿cierto?, fotovoltaica, que se obtiene mediante los rayos solares. Tenemos energía de biomasa, que es el uso de los materiales de materia orgánica, tanto animal como vegetal. Tenemos la energía hidráulica, ¿cierto? Y además energía geotérmica, producida por el calor natural intraterrestre. Además, tenemos las energías no renovables, que son centrales térmicas de ciclo combinado, principalmente utilizando el carbón. ¿Ya? Centrales térmicas de ciclo combinado, generalmente usando lo que es el gas natural. Centrales térmicas como el gas y óleo, ¿cierto? Y energía nuclear, que es la función nuclear normalmente del uranio, ¿ya? Como les comentaba, la idea es que nosotros podamos enfocarnos en distinguir, ¿cierto?, las ventajas y además las desventajas de las fuentes de energía renovable, para comenzar a realizar investigaciones, ¿cierto?, y observar cómo es que nuestro país
se enfrenta a este nuevo uso de los recursos renovables, entendiendo que en nuestro territorio nacional es tan variado y extenso, quizás podríamos en un futuro comenzar a sacar más provecho de estas fuentes renovables. La energía mareomotriz, ya, eh, fue creada mediante la evolución de la sociedad y además de la demanda energética. Es por esta razón que en la actualidad se busca crear conciencia sobre la importancia de hacer el uso de energías más limpias e idealmente que sean de fuentes renovables. Una de estas es la energía mareomotriz que se provoca aprovechando el movimiento de las mareas. Ya, en este caso se genera la energía eléctrica a partir de las subidas y las bajas tanto de las mareas, de las corrientes submarinas que movilizan las turbinas conectadas a un generador, pero también se puede obtener energía, ¿cierto? Aunque no sea demasiado rentable, ya que hay que generar, ¿cierto?, estas distintas centrales a lo largo del país, que eso a lo mejor sería un costo demasiado elevado. Pero si hacemos una proyección a futuro, es mucho más rentable a lo mejor que otro tipo de fuentes energéticas, debido al extenso territorio marítimo que existe en nuestro país. Acá tenemos una pequeña infografía en donde aparece algunos aspectos de los distintos tipos de recolección energética que se pueden extraer a través del océano. ¿Ya? Entonces, la primera nos dice que podemos extraer energía de la marea. Esta sería la energía mareomotriz. Se aprovechan los movimientos rítmicos del mar provocados por la interacción entre la Tierra y la Luna, ¿cierto? La atracción solar y el efecto centrífuga. Se emplean turbinas que por medio de las mareas permiten mover un alternador que genera electricidad para luego distribuirla a la comunidad y a las distintas industrias pesqueras. Existe también la energía de las olas o energía undimotriz, ya que se genera por el viento que es producido por las diferencias en la presión atmosférica. Entonces, la dirección del viento genera este movimiento, el movimiento ondular, ¿ya? Y mediante la fricción se instalan motores hidráulicos pequeñitos entre cada una de estas placas y generan la energía. ¿Ya? Y además tenemos otro tipo de energía obtenida mediante el océano, ¿cierto? Que sería la energía térmica oceánica. Esta se fundamenta en las diferencias de las temperaturas existentes en los océanos, ¿ya? Ustedes saben que hay distintos tipos de corrientes oceánicas y cada una tiene una temperatura distinta. Es por eso que existe una fauna marítima tan rica, ¿cierto?, en nuestro país, ¿ya? Y el uso de esta energía térmica se puede medir, ¿cierto?, mediante el uso de eh, unos sensores que observan, ¿cierto?, la temperatura del agua fría y además la temperatura más superior, que es de las corrientes más tibias, y produce la electricidad mediante la combinación de estas dos. Entre las ventajas que tenemos en este tipo de energía, ¿cierto?, es que no se producen emisiones que contribuyan al efecto invernadero. Es un tipo de energía renovable. Su fuente de energía, que son las mareas, no varía tan significativamente a lo mejor como es la energía solar, ¿cierto? Los movimientos de las mareas generalmente son predecibles, casi siempre es el mismo tipo de marea. Son eficientes aún
aunque la marea baje la intensidad y sea más baja, sigue generando un alto contenido de energía, ¿cierto? Y las infraestructuras utilizadas, aunque sean de un costo demasiado elevado, tienen una larga durabilidad. Ya, esas serían una de las principales ventajas. Y en las desventajas es que no se tiene tan claro, ¿cierto?, los efectos negativos en el hábitat marino. Además, en algunos casos no es tan rentable, ya que depende de la ubicación geográfica, ¿cierto? El alto costo de la infraestructura en comparación con el otro tipo de energías más convencionales, y además las instalaciones suelen ser invasivas para el paisaje, y esto generaría a lo mejor una reducción turística en la zona en la cual sea instalada. Tenemos otro tipo de energía, que es la energía eólica. ¿Ya? En este caso se denominan parques eólicos a la concentración de aerogeneradores que transforman el viento en energía eléctrica. Estos parques pueden estar situados tanto en la tierra o en medio del océano. ¿Ya? La electricidad se genera orientando las aspas de estos aerogeneradores, ¿cierto? En función con las corrientes de viento. Aunque esta forma de generación de energía es mucho más limpia que las tradicionales, sí genera un tipo de contaminación que es más bien acústica, y además el impacto paisajístico y medioambiental, ya que puede producir muerte, ¿cierto?, a distintas especies de aves, y el uso del suelo también es demasiado invasivo. ¿Ya? Tenemos la función principal, se genera en la estación eléctrica, ¿cierto? Cuando el viento llega al parque eólico, los cables internos llevan la electricidad a las compañías eléctricas, ¿ya? Tienen aerogeneradores inteligentes. Las turbinas están diseñadas para adaptarse a las condiciones del viento, la dirección y la velocidad, para conseguir el máximo rendimiento y proteger el conducto en el caso temporal. Cuando hay un gran conjunto de turbinas eólicas, se denomina un parque eólico. Algunos de ustedes han tenido la posibilidad de observar a lo mejor un parque eólico de camino a algunas vacaciones, recorriendo algunos sectores cercanos a la comunidad. Debido a este gran impacto, ¿cierto? Son visibles a muchas distancias. Otro dato curioso es que existen aerogeneradores flotantes en el mar, los cuales son hechos para superar las fuerzas de las olas hasta en 30 metros y así no hundirse. Algunas turbinas miden más que la Estatua de la Libertad. Así de gigantes son. Incluso en París existen aerogeneradores mucho más altos que la Torre Eiffel. A ese nivel, ¿cierto?, de construcción o de megaestructura llegan a ser este tipo de parques eólicos. ¿Ya? Miden alrededor de 27 metros e incluso más de 93 metros de altura. ¿Ya? Esto depende también de la cantidad de energía que produzcan, debido a que a mayor altura es mayor las corrientes aéreas, ¿cierto? Una turbina eólica puede llegar a producir más de 2,5 megawatts, ¿ya? Y al producirse la energía eólica, las aspas de las turbinas rotan hasta en un 360 grados, lo cual produce al año más de una tasa de mortalidad de 400 aves. Esto era lo que hablábamos en las desventajas que existen. Ya, en la clase de Skype, ¿cierto? Mediante la retroalimentación vamos a ir observando otro tipo de ventajas y de desventajas de cada una de estas fuentes de energía.
ya que el video igual es de un tiempo más reducido. Así que les recomiendo que puedan conectarse a la clase para que así yo los vaya apoyando, ¿cierto?, en la actividad o en la tarea correspondiente a esta semana. Otro tipo de energía es la solar. Los parques o las plantas solares fotovoltaicas son instalaciones que se utilizan para aprovechar la energía solar, ¿cierto? Son de grandes extensiones de terreno, ¿ya? Y se obtiene la energía eléctrica directamente de la radiación solar a través de las reacciones químicas que se generan al interior de las placas. Esta fuente de energía es limpia y tiene un gran potencial, ¿cierto?, en España, que les ayuda en el autoconsumo eléctrico. Aquí en nuestro país es un país que lleva alrededor como de 10, 15 años utilizando fuentes de energías renovables y cada vez han ido evolucionando aún más la cantidad de centrales de energías de este tipo, de energía solar. ¿Ya? Cerca de nuestra comuna, en Santa Adriana, entre Talagante y El Monte, también existe una extensión súper grande en donde existen estos paneles solares. Camino Isla de Maipo, también ya comenzó a funcionar esta planta de energía solar. Así que hemos visualizado en nuestro entorno cercano, ¿cierto?, que cada vez se está haciendo mucho más común el uso de este tipo de paneles solares, tanto para la industria como para el consumo local. ¿Ya? Un módulo fotovoltaico nos genera la radiación solar que incide, ¿cierto?, sobre las células fotovoltaicas agrupadas en estos módulos, y esto hace que se convierta la luz del sol en electricidad. Luego pasa por una estación meteorológica, ¿cierto?, que mide la radiación solar, la temperatura ambiente y la del módulo, ¿ya? Y así podemos ver también la velocidad del viento. Luego pasa por un inversor en donde se convierte en corriente eléctrica y luego pasa a un transformador adaptando la electricidad de baja tensión a media tensión. Ya luego pasa por un sistema de monitorización para obtener información sobre el funcionamiento de la planta en general y luego se distribuye en las líneas de transporte. Ya es donde se distribuye la electricidad para ser utilizada o para ya ser consumida. Otro tipo de energía es la geotérmica. En este caso, la energía se obtiene del calor natural del interior de la Tierra, que se transmite a través de los cuerpos, tanto de roca caliente, ya mediante la conducción y la convección. Este tipo de generación de energía sí que emite gases de efecto invernadero de hasta 45 grados de dióxido de carbono como media, ¿ya? Aunque esta emisión de CO2 supone el menos del 5% del que producen las centrales de carbón. Así que aunque tenga algún grado de contaminación, sigue siendo mucho menor, ¿cierto?, a las fuentes de energías no renovables. Una de las trabas que existen son las limitaciones geográficas como para poder aprovechar este tipo de energía, ya que en no todo el territorio, ¿cierto?, existen fuentes de calor intraterrestres. Por eso es importante realizar a lo mejor un estudio previo. Estas plantas de generación lo que hacen es que se impulsen mediante el vapor. Existe uno que trabaja con un vapor de menos de 100 grados Celsius y otro sobre los 150 grados. ¿Ya? Entonces, primero se construye una planta en lugares donde el calor de la tierra calienta el agua sin lograr evaporarla.
Luego se calienta el agua, ¿cierto? Se extrae del suelo y se transporta a un tanque con agua fría para generar esta condensación. Luego el agua se calienta, se vacía en el tanque de agua fría y el choque de las temperaturas entre la alta y la baja genera el vapor, ¿cierto? Este vapor hace girar la turbina que impulsa el generador de energía eléctrica para que después pase por una turbina, ¿cierto? El vapor se va a un condensador y retorna al suelo. Este sería como el ciclo del el proceso de la energía geotérmica. Y luego esta pasa a un transformador que recibe la energía eléctrica y la transporta a una subestación que se encarga de enviarla a la red de distribución eléctrica. Entonces, como ustedes pueden ver, este es un proceso simplificado el que les presento, ¿cierto? A medida que vayamos avanzando con las investigaciones, ustedes van a poder enfocar un estudio a un tipo de energía precisa. Ya, aquí tenemos otro tipo de fuente de energía, ¿cierto? O una planta de generación donde la energía del piso es mayor a los 150 grados Celsius, ¿ya? Primero se construye la planta en el lugar indicado, ¿cierto? Se realiza un pozo subterráneo que captura el vapor y lo transporta hasta un separador de partículas, ¿ya? En donde se disocian las moléculas del agua. El vapor hace girar una turbina que impulsa la generación de la energía eléctrica. Luego el vapor se condensa y lo inyectan al suelo en forma de agua. Y finalmente el transformador envía la energía eléctrica a la subestación, ¿ya? Como se dan cuenta, aquí en este proceso es un poco más corto que en el anterior, ya que en el anterior es necesario tratar el agua para que ésta pueda generar más vapor. La energía de biomasa es una de las últimas energías que vamos a conocer en este video. Una central de biomasa es una estructura que genera electricidad a partir de recursos biológicos. La fuente de energía en este caso es toda la materia orgánica, o sea, es materia viva, procedente del reino tanto animal como vegetal. ¿Ya? Esta se obtiene de manera natural o procedente de algunas transformaciones artificiales. Este tipo de energía renovable era muy usada antes de la revolución industrial, en donde en este periodo, ¿cierto? Era el uso de las energías no renovables como el carbón específicamente, fue el que cobró el protagonismo debido a los bajos costos que generaban, ¿cierto? Y además la alta generación de calor y de vapores hacía mucho más rápido todo el tema de la producción industrial, ¿ya? Eh, el tipo de funcionamiento que se genera en estas plantas es mucho más simple que en las anteriores. Primero se recolecta toda la materia orgánica, ¿cierto? Se pasa a una planta en donde se genera una combustión de la biomasa, donde se generan grandes cantidades de calor que servirán para transformar el agua en vapor. Luego, el vapor a presión que sale de la caldera hace girar los paneles de las turbinas y este generador transforma la energía mecánica producida por las turbinas convirtiéndola en energía eléctrica. Entonces, el proceso tanto de la energía geotérmica, ¿cierto? Como de la biomasa es bastante similar, con la diferencia que una extrae los recursos naturales o los desechos de materia orgánica y la otra se encarga de distribuir el vapor intraterrestre, ¿cierto? Y transformarlo en energía.
La actividad correspondiente a esta semana se basa en el objetivo de trabajo número 3, que es evaluar distintas propuestas, ¿cierto?, de soluciones que apuntan a resolver necesidades de reducción de efectos perjudiciales relacionados con el uso de los recursos energéticos y materiales. Ya. Es por eso que estuvimos observando distintos tipos de energía, ¿cierto?, de fuentes renovables, ya, ya que consideramos los distintos aspectos éticos, económicos, ambientales y los impactos sociales. Ya, ustedes en esta actividad deben realizar un resumen con la materia entregada en este video y además van a investigar sobre las ventajas y desventajas de cada una de estas propuestas de energía renovable. Es por eso que les aconsejo que se puedan conectar a la clase de Skype. Cuídense niños, que estén muy bien y nos vemos pronto. Hasta un próximo video.